La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se formó en 1922 y fue seguida por la muerte de Lenin en 1924. Lo sucedió a Stalin, quien terminó asesinando y enviando a campos de concentración en Siberia a millones de campesinos para instaurar granjas colectivas o simplemente para eliminar a sus opositores políticos. El 23 de agosto de 1939, Stalin firma el Pacto de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, que contenía una cláusula secreta mediante la cual Stalin esperaba ganar territorios en Polonia y con ello la concesión por parte de Hitler de una esfera de influencia en Europa Oriental. Una vez que Alemania invadió Polonia y ocupó la parte que le correspondía el 17 de septiembre de 1939, comenzó la aplicación de la cláusula secreta y Stalin ordenó la invasión de lo que quedaba de Polonia. Fue incorporada Prusia Oriental al territorio alemán, desapareciendo el cordón de Danzig. Stalin preparó entonces la invasión de Finlandia, que se inició el 30 de agosto de 1939 y que terminó con la anexión de Karelia y la ocupación de Angol, que servía de base naval a los rusos. Continuando con la ejecución secreta, en el verano de 1940 la URSS ocupó Estonia, Letonia y Lituania y forzó a Rumanía que le cediera Besarabia y Bucovina del Norte. Esta aproximación de la URSS a Europa Occidental no fue del todo del agrado de Hitler ni de Mussolini. Entonces, a pesar del pacto de no agresión y del acuerdo con los planes que Hitler había formulado en Mentab, planificó la invasión de la Unión Soviética, cuyo primer plan se dibujó el 5 de agosto de 1940. Stalin fue informado de ello, pero no creyó en la seriedad del proyecto. Sin embargo, en 1941 fue puesto en estado de alerta del frente occidental soviético. Una vez iniciada la invasión, el ataque alemán condujo en poco tiempo a notables éxitos iniciales. El 12 de julio, Gran Bretaña y la URSS establecieron un pacto sobre cooperación en la lucha contra Alemania y ambas partes se obligaron a no sellar jamás una paz por separado con el agresor. En 1941 comenzaron los envíos de ayuda americana a la URSS, aun cuando Estados Unidos no había entrado en guerra. Los ejércitos alemanes continuaron avanzando en dirección al este, cruzaron la línea de Stalin en julio y batieron a los ejércitos soviéticos en varios cercos, como lo eran Uman, Kiev, Bryansk y Vyazma. El 6 de noviembre, Stalin comunicaba las bajas soviéticas: 350.000 muertos, 378.000 heridos y más de 1 millón de desaparecidos. Fracasó un intento alemán de conquista en Moscú. El contraataque soviético, con refuerzos llegados de Asia Oriental y de sus aliados, y gracias al invierno especialmente duro que diezmó a las tropas alemanas no preparadas para la adaptación, condujo a graves derrotas de los alemanes y a pérdida de terreno de manera inexorable. La ofensiva alemana del verano de 1942 aportó grandes éxitos en el sur, llevando a la conquista del Cáucaso, a Elbrus y a Tversk, y en el este desde el Volga hasta Stalingrado. En la contraofensiva soviética del 19 de noviembre de 1942 imprimió un cambio violento en la marcha de las operaciones. El sexto ejército alemán fue aniquilado en Stalingrado. Los ejércitos soviéticos conquistaron nuevas regiones en el Donetsk y en Ucrania. En el norte quedó roto el bloqueo de Stalingrado, después de 800 días de cerco. Un contraataque alemán en julio de 1943 en Kursk no remedió la derrota que se avecinaba. Un repliegue continuó. De agosto de 1943 a abril de 1944 el ejército rojo recuperó toda Ucrania. Y en abril y mayo de 1944, Crimea, la ofensiva soviética del centro, la ofensiva rusa del invierno de 1945, que partió de Baranov en dirección a la ribera occidental del Vístula, constituyó el preludio del enfrentamiento final y de la caída del frente oriental alemán, que culminó con la conquista de Viena el 13 de abril y de Berlín
y de Berlín el 2 de mayo de 1945, con el propósito de asegurarse un botín de guerra en el Extremo Oriente. Tras la derrota del Imperio japonés, la URSS declaró la guerra a Tokio el 8 de agosto de 1945 y los ejércitos soviéticos invadieron Manchuria y Corea. Los japoneses apenas opusieron resistencia. El 21 de agosto de 1945 capituló el comandante en jefe de las tropas japonesas en Manchuria. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la incertidumbre no. A partir de la derrota alemana, las relaciones entre la URSS y sus aliados siguió deteriorándose irremediablemente hasta llegar a una posición irreconciliable que puso al mundo al borde de una nueva guerra mundial que habría sido fatal para la humanidad, pues el uso del armamento atómico no podría haber sido evitado.